Pues les comparto, hace 8 días dimos un break con lo que estamos del estudio de Gálatas y vimos un estudio que se llamó El valor de un alma en el libro de Hechos. Un estudio muy bonito porque ahí nos habla de que para Dios cada alma es importante. Por ella, por cada alma, fue Jesús a la cruz. Y Dios no desea que ninguna alma se pierda. Y utiliza a personas para que hablen de Cristo a otros, para que vengan a la salvación eterna, como cantamos ahorita, ¿no? Y cómo invocarán a quien no conocen, y cómo lo van a conocer si nadie les predica, ¿no? Entonces, en ese estudio vimos cómo Dios usó a Felipe con un etíope que iba pasando por, Dios, el Espíritu le dice a Felipe que vaya por ese camino en el desierto, y aquí se va a encontrar. Y resulta que va pasando un etíope en un carro y el Espíritu le dice a Felipe que se acerque a ese carro. Y el etíope es un eunuco etíope, va leyendo un pasaje de Isaías. Entonces vamos a ver que Felipe se acerca, escucha que va leyendo y le pregunta, oye, ¿pero entiendes lo que lees? Y el etíope le dice, pues, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y lo invita a que suba al carro con él y le explique, ¿no? Entonces vemos la actitud tan bonita de Felipe, que con entusiasmo y en obediencia a Dios está dispuesto a explicarle al etíope, a ese etíope que estaba en búsqueda de que alguien le explicara porque no entendía bien el pasaje que estaba leyendo. Felipe obedece ese comando de Dios, ¿sí? Porque pues sí, el etíope estaba bien confundido con lo que estaba leyendo. Y vimos también cómo Felipe tenía esa disposición de explicarle. Y que el eunuco, el etíope, estaba dispuesto, abierto a aprender. Felipe le explica y le proclama el Evangelio de Jesús. Y el etíope cree en Jesús. Y cree de una manera que voltea y ve que hay agua y dice, sí, creo que Jesús es Dios. ¿Y qué impide que yo sea bautizado? Quiere que lo bauticen para confirmar esa fe que tiene, ¿no? en lo que le compartió Felipe. Hacen un alto en el camino, bajan y lo bautiza. Y el eunuco se fue feliz. Ahí acababa el pasaje que vimos. Pero esto nos llama a que nosotros, en este nuevo año que inicia, pues tengamos entre nuestros propósitos el traer también más almas a Cristo, ¿sí? Que invitemos a más personas a que abran su corazón a Cristo y a que vengan a los estudios, a que quieran venir a aprender más de la palabra de Dios y que quieran conocer más. Entonces, así como la actitud que tuvo Felipe en esa ocasión, así nosotros, ¿no? Y a discipularlas también, porque este año no pedimos que tengamos una discípula más, o 2 o 5, las que sean, para que se vaya haciendo esa multiplicación, ¿no? Tú tienes una discípula y al ratito esa discípula tuya también va a discipular a alguien y se va haciendo de manera exponencial esa multiplicación, ¿no? Entonces, pues sí, motivarnos a que este año no nos quedemos con nada más venir a unos estudios y escuchar, y ay, sí, qué bonito, sino a compartirles a otras personas, a hablarles, a ganar esas almas para Cristo. Entonces, que esté en nuestros propósitos espirituales, aparte de los materiales y los físicos, también el hablarles. Entonces, hoy retomamos con nuestros estudios del libro de Gálatas. Y hoy vamos a ver un pasaje en Gálatas 4, del 21 al 51, que se llama Los dos pactos. ¿Qué pasó? ¿Sí se ve? Ah, ok. Los dos pactos. Y para esto nos vamos a Gálatas 4, del 21 al capítulo 5, versículo 1. Lo voy a leer. Gálatas 4, del 21,
Es una alegoría de Sara y Agar y vamos a ver cómo la va a utilizar Pablo para explicarnos la diferencia entre lo que es la ley y la gracia. Entonces dice, alegoría de Sara y Agar. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera que, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y el primer versículo del siguiente capítulo nos dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Aquí, fíjate que Pablo usa una ilustración del Antiguo Testamento, nos está hablando de este pasaje que está en Génesis, para contrastar lo que es la gracia o la ley, la fe o las obras, ¿sí? Y para esto, pues, usa esta analogía del libro de Génesis, ¿sí? Y usa esto para mostrar que la redención de Dios siempre ha sido por gracia, no por obras. La salvación nunca viene por cumplir la ley. La ley solo nos lleva a tener una esclavitud espiritual. Y lo quiere ilustrar aquí Pablo, como lo vimos en el versículo 21, ¿verdad? Que dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque todos aquellos que trataban de guardar por medio de la ley, y la ley lo que hace es que nos ayuda a ver que no podemos cumplir con todos los mandamientos de la ley. Ni siquiera los fariseos estrictos lo podían hacer, ¿sí? Nos muestra la ley que fallamos en querer guardar la ley a la perfección, ¿sí? Y esto pues, nos lleva a una condenación, pues no podemos cumplir. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos un Salvador. Fíjate, Jesús dice en Mateo 5, del 17 al 20, Erika, por favor. Mateo 5, del 17 al 20. Erika, al revés, el peluchito para arriba. Me acostumbré. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres,
Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe. Este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Fíjate lo que está diciendo. De manera que cualquiera que quebrante uno de los mandamientos, por muy pequeño, ¿sí?, no entra al reino de los cielos. Entonces, aquí no debemos pensar que Jesús está en estos versículos tratando de abrogar la ley o de reemplazarla. No, lo que Jesús está haciendo es explicando el verdadero significado de lo que es la ley del Antiguo Testamento. Y cuando habla de la ley y los profetas, se está refiriendo a las escrituras del Antiguo Testamento por completo, pero no a las interpretaciones que los rabinos hacían de ellas. Porque acuérdense que aparte ellos habían añadido una serie de leyes que no eran, ¿verdad?, de Dios, pero y querían que la gente la cumpliera. Entonces, recordemos que en el Antiguo Testamento había unas categorías de leyes, ¿sí? Estaban las leyes ceremoniales, estaban las leyes civiles y las morales. Las leyes ceremoniales, pues sí, estaban todas relacionadas con lo que era la adoración, lo que eran los rituales, los sacrificios, las ofrendas, ¿sí? Todo eso. Era enseñarle a la gente lo que a futuro sería con Jesucristo, sería ese sacrificio de Jesús. Estaban las leyes civiles también, que pues se aplicaba a lo que era la vida cotidiana en Israel, ¿no?, cómo se debía, la conducta que debía guiarlos. Estaban, pero fíjate, vimos que Jesús cumplió con todas esas leyes, ¿eh? Luego estaban las leyes morales también, esos 10 mandamientos que eran los mandatos directos de Dios y que exigían, como vimos, la obediencia completa, que por supuesto nadie la puede tener, ¿verdad? Entonces sí, estos fariseos, recordemos que exigían que la gente cumpliera con eso, como le había pasado a los gálatas que pensaban que no, que como nada más por gracia, como por fe iban a ser salvos, tenían que cumplir, tenían que añadir cosas a lo que les decían, ¿no? Y estaban, pues de alguna manera, desechando esa gracia de Dios por querer cumplir con cosas, como hacemos muchas veces nosotros también, que queremos estar cumpliendo, ¿no? Y esto pasaba que estos legalistas hacían que los demás obedecieran, aunque ellos tampoco podían hacerlo, ¿sí? Porque sí, nos es más fácil decirle a los otros lo que deben hacer y nosotros no hacerlo, ¿no? Entonces estos fariseos sí querían que cumplieran, que obedecieran toda la ley, y ellos pues aparentemente lo hacían, pero exteriormente. Pero el cumplir esa ley, no había cambios en su corazón, no había cambios en sus actitudes. Y Dios ve nuestro corazón, Dios ve realmente las intenciones que tenemos al hacer las cosas, ¿no? Entonces Jesús aquí les explica que necesitaban una justicia totalmente diferente, basada en lo que realmente es el amor de Dios, no nada más cumplir cosas exteriores. Y nuestra conducta, así es, debe proceder de lo que Dios hace en nosotros, no de lo que nosotros hacemos por nuestra cuenta. Debe estar centrada en Dios, no en nosotros mismos, basada en ese respeto, en esa reverencia a Dios, no en que la gente nos apruebe o no nos apruebe. Y también debe estar motivada por el deseo que tenemos de vivir de acuerdo a los principios de Dios. No simplemente por cumplirlas, sino porque yo quiero agradar a Dios, yo quiero hacer lo que a Dios le agrada, quiero obedecerle. Y debemos preocuparnos más por nuestro corazón, por nuestras actitudes, que la gente no ve, que por lo exterior, que es lo que sí ven, ¿no? Porque Dios sí conoce realmente nuestro corazón. Entonces vamos a ver aquí el fondo histórico, ¿sí?, de este pasaje.
En Gálatas 4, 22 y 23, si lo lees, Estelita, porfa, nuevamente lo retomamos. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. ¿Sí? Entonces sabemos que esos 2 hijos, Ismael, el hijo de Agar, la sirvienta egipcia de Sara, e Isaac, el hijo de Sara, ¿sí? Sabemos también que el nacimiento de Ismael pues fue motivado por esa debilidad en la fe de que ya está vieja Sara y Sara ya, dice la Biblia, le había cesado la costumbre de las mujeres, o sea, ya no podía embarazarse, ¿cómo iba a concebir un hijo, no? Entonces, esa debilidad le permitió que ofreciera su sierva, Agar, a Abraham, que era una costumbre, era una costumbre que si una mujer no podía tener hijos, ofreciera a una de sus siervas para que el marido para que tuviera un hijo del marido y era considerado como su hijo. Pero aquí vemos cómo, pues sí, le faltó fe. Sí. Le faltó fe, ¿no? Y quiso resolver las cosas a su manera. Como muchas veces nos pasa a nosotros que no vemos la respuesta de Dios y queremos como darle una ayudadita a Dios de que, ay, no, pues aquí yo le hago. No, por eso dice que es el hijo de la carne, ¿no? Porque no esperaron esas promesas de Dios. Y vemos que en Isaac, pues no fue así, es hijo de esa promesa y Dios capacitó a Abraham y a Sara para que aún viejos, ya Abraham de 100 años y Sara ya también muy, muy grande, pudieran tener a Isaac, a ese hijo de la promesa. Porque Dios así es, ¿eh? Dios así, es el Dios de los imposibles. Entonces aquí Pablo nos refiere a Abraham, a quien los judaizantes atribuían la salvación. Vemos en Mateo 3:9 lo que dicen estos judaizantes, ¿sí? Ellos creían que por ser descendientes de Abraham, el pueblo escogido de Dios, pues ya estaban espiritualmente muy seguros. En Mateo 3:9, Pati. Sí. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Sí, ellos como descendían del linaje de Abraham, no, pues ya nosotros somos muy salvos, estamos espiritualmente muy, muy seguros. Pero lo que no entendían es que los verdaderos descendientes de Abraham son quienes comparten esa fe que tuvo Abraham. Esos son los hijos de Abraham. Ellos se creían hijos por sangre, pero no era así nada más. Estos judaizantes se decían pueblo de Dios, pero nada más de nombre. Así como a Dios no le importa el título que nos pongamos, no quiere que nosotros nos llamemos cristianos si vivimos como impíos, ¿verdad? Y ellos eso les pasaba, ¿no? Pues nosotros somos descendientes, o porque nací en una familia cristiana, pero acuérdate que es una decisión que cada quien tiene que tomar, ¿no? Entonces, pues hay que tener cuidado porque nos podemos decir cristianas y no vivir como cristianas, ¿no? En Juan, vamos a ver lo que decían los judaizantes. En Juan 8, 39 y 40. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haréis. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado de la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese yo soy. Ajá, ese. Sí. De una vez ya lo leíste. Sí, Erika, gracias. Entonces vemos aquí como su linaje físico no era en una condición suficiente, ¿verdad?, para que ellos tuvieran la salvación. Y como Jesús les dice, si fueran hijos de Abraham, pero no lo eran, porque si lo fueran no harían lo que ellos hacían, ¿sí?
porque como les decía, la verdadera descendencia de Abraham pues imitarían la fe de Abraham y la obediencia de Abraham, que Abraham demostró siempre a Dios, ¿sí? Y lo que Jesús aquí quería señalar era que el comportamiento de estos judíos incrédulos era el opuesto al que había tenido Abraham. Y la actitud que tenían hacia Jesús, queriendo acabar con él, pues ahí estaba diciendo que más bien eran hijos de Satanás más que de Abraham, ¿verdad? Y luego el versículo que ya leíste, que dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Fíjate, aquí está Jesús haciendo una declaración bien poderosa, ¿sí? de su divinidad, al decir que él existía pues desde antes de Abraham, ¿sí? Porque sí, así siempre ha sido antes. Y usa una palabra que con el nombre santo de yo soy. Ajá. Y estos líderes judíos pues querían apedrearlo porque pensaban que estaba blasfemando. ¿Cómo se hacía igual a Dios? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no le creían. Pero bueno, volviendo, vemos que Abraham tuvo estos dos hijos en el 22 y 23, que creo que ya lo leíste, ¿verdad? Sí, ya lo leíste. El de, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, ¿sí? Porque ellos decidieron ayudarle a Dios, más el de la libre por la promesa. Y aquí Pablo hace ese contraste en quienes son esclavos de la ley, que están representados por Ismael, el hijo de Agar, de la esclava de Sara, con quienes son libres de la ley, representados por Isaac, hijo de Sara, la esposa de Abraham, el hijo de la promesa. Porque Dios había prometido esa descendencia a Abraham. Pero bueno, como les decía, como pasaba el tiempo y los años y no venían los hijos a Sarai, pues decidieron diseñar ese plan humano para traer descendencia. Vamos a recordarlo en Génesis 16, del 1 al 3. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová no me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. No esperaron a Dios, tomaron las cosas en sus propias manos. Por eso dice, de la carne. Y a ti te ha de haber pasado, como me ha pasado a mí, que muchas veces no esperamos en Dios, ¿sí? Nos adelantamos. No, yo creo que Dios no me escuchó. Yo creo que Dios no me lo va a dar y lo quiero resolver a mi manera, ¿no? Y ya vemos que de aquí vienen los problemas desde ese entonces que los vemos hasta actualmente, ¿no? Entre árabes y judíos. Esa separación, esos pleitos, ¿no? Que hasta la fecha, por esa falta de fe en la promesa de Dios. Porque muchas veces sí tratamos de que las promesas de Dios se hagan realidad en nuestros propios esfuerzos. Cuando tenemos que esperar, sí aumenta esa tentación en nosotros de querer resolver las cosas por nuestra propia cuenta, sin esperar, como pasó en el caso de Sarai y de Abraham aquí, ¿no? Y bueno, vemos que años más tarde Dios cumpliría esa promesa dándole un hijo a Sara. En el capítulo 21 de Génesis, ¿Pati? Sí. Capítulo 21, los versículos del 1 al 3. ¿Del 1 al 3? Capítulo 21, versículos del 1 al 3. Visitó Jehová a Sara,
como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz, Sara. Isaac. 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 Hasta ahí. Ok. Sí, o sea, ¿quién se iba a imaginar que Abraham tuviera un hijo a los 100 años, ¿no? Y que Sarai pudiera concebir y tuviera la fuerza para criar a un hijo a esa edad, ¿no? Y que todavía viviera Abraham hasta que fuera este hijo adulto, ¿sí? Pero como les decía, Dios hace lo imposible. Y nosotros debemos de pensar que teniendo ese Dios tan grande, nuestros problemas que nos parecen a veces tan difíciles, insuperables, si permitiéramos que Dios se encargara de ellos, lo veríamos de otra manera. Les decía que creo que ya se los he compartido, que mi hermana tiene un dicho, ¿no? Que dice, no le digas a Dios que tienes muchos problemas. Dile a tus problemas que tienes un gran Dios. O sea, no veas aquí tus problemas y a Dios allá lejano. No, voltéalo, inviértelo y ya cambia totalmente la perspectiva cuando tenemos esa fe y confianza en Dios, ¿no? Anteponerlo a nuestros problemas. Y esto que sucedió a Abraham y a Sara, pues sí, fue milagrosamente. Hebreos 11:11, en donde vemos ese pasaje de la fe, de lo que es la fe, que me encanta ese pasaje porque el primer versículo que yo me aprendí de memoria, que me costó mucho trabajo por mi falta de memoria, fue precisamente el de la fe. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí me cayó el 20 de lo que era la fe. Algo que yo no tenía, que yo no conocía. Y dije, claro, esto es de veras la fe, ¿sí? La certeza de lo que esperas. Convencido, aunque no lo veas, ¿no? A ver el 11, Eriquita, por favor. Hebreos 11:11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Bueno, vemos como, sí, en un principio Sara había dudado, pero después creyó. Y este pasaje, pues sí, es esa alegoría que vemos que primero se presenta ese esfuerzo humano lleno de obras y de religiosidad, ¿verdad? Contrastado con el que representa el camino de la fe y en las promesas de Dios. Y uno representa la ley, ¿sí? Ismael. Y el otro representa la gracia, Isaac. Entonces vamos a ver ahora el otro punto, la interpretación. En Gálatas 4:24 al 27, Estelita, porfa. Sí. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí, en Arabia, y corresponde a Jerusalén actual, pues está junto a sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumbe un júbilo y clama tú, porque no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Aquí vemos cómo Pablo está usando esta alegoría, esta explicación, ese significado más profundo, simbólico que tiene este pasaje. Usando estos personajes y estos lugares para ilustrar una verdad espiritual. Y si la historia de Abraham y Sara, y Agar, Ismael, Isaac, es una historia verdadera, ¿sí? No tiene ningún significado así como que secreto. Y Pablo lo está usando como esa ilustración
para, como les decía, en ese contraste entre lo que es la ley y lo que es la gracia. Usa a 2 madres, usa a 2 hijos y 2 lugares geográficos también. Agar, Ismael, el monte Sinaí y la Jerusalén terrestre, ¿sí? Que representan ese pacto de la ley. Por otro lado, Isaac, Sara, la Jerusalén celestial representa esa promesa de Dios, el pacto de la promesa, ¿sí? Sabemos que el pacto de cumplir la ley nunca te provee de la salvación al hombre, nunca, no es por ahí. Y Pablo lo que está haciendo aquí quería demostrar a los judaizantes y a todos aquellos que querían tratar de cumplir la ley en sus propios esfuerzos, que pues solo reciben esclavitud y condenación. Y el monte Sinaí aquí lo usa como un símbolo apropiado de ese antiguo pacto, donde se dieron los 10 mandamientos. En el monte Sinaí fue donde Moisés recibió la ley. Y Agar, como era sierva de Sara, pues sí también constituye una ilustración adecuada de todos esos que están bajo la servidumbre de la ley. Entonces, a mí, fíjate que este pasaje yo nunca lo había entendido así y me costaba trabajo. Yo decía, ¿cómo que compara? Pero ya estudiándolo te das cuenta cómo sí hay esa diferencia en estos personajes, en esos lugares, cómo usó Pablo este pasaje de Génesis, ¿no? Porque la ley que había dado Dios a Moisés en el Sinaí, pues obligaba a los judíos a guardar los mandamientos completamente, que obviamente no los podían guardar. Esa ley, pues los hizo esclavos de alguna manera, porque estás tratando de guardar la ley, que no es lo que te va a llevar a la libertad, sino que te hunde cada vez más en esclavitud, como pasó con el hijo de Agar. Finalmente, Ismael, el hijo de Agar, vivió en Arabia, donde está el monte Sinaí, y perdidos y sin poder salir de esos apetitos de la carne. Vamos a ver lo que nos dice Colosenses 2, 22 y 23, Pati. Sí, Colosenses. En el Nuevo Testamento. Ay, ¿Colosenses? Sí, Colosenses. Está Filipenses. Ándale, ahí está, mira. Colosenses 2, versículo 22 y 23. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es querer ese cumplir, ¿sí? Y hoy en día caemos a veces en ese tratar de cumplir todas las cosas, en ese legalismo que sigue atrayendo a muchas personas a querer cumplir con una serie de normas religiosas. Pero esas normas que tratamos de cumplir no pueden cambiar el corazón de una persona. Solo el Espíritu Santo es el que puede cambiarnos de dentro para afuera, como siempre les digo. No es de que hagamos cosas exteriores nada más. No, es que te salgan realmente del corazón, que ya ese corazón que ya Jesús ha ido transformando y que las haces porque quieres hacerlas, porque quieres agradar a Dios. Entonces vemos que aquí Sinaí y Jerusalén representan a esa religión judía o a cualquier otra religión que quiere cumplir con cosas exteriores, ¿sí? Y que nada más te produce pues esclavitud y derrota. En el versículo 25 nos lo dijo, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas, por el otro lado, la descendencia de Sara representa otra Jerusalén muy distinta, la Jerusalén de arriba, la Jerusalén celestial.
la cual, como dice el versículo, es madre de todos nosotros y es libre y victoriosa y es madre de todos los creyentes. Sí. Fíjate lo que nos dice tan bonito en Filipenses 3:20, Erika. Sí. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Sí? Esa ciudadanía de los creyentes está en el cielo, el lugar donde mora Dios y donde Cristo está presente. Ahora vámonos a Hebreos 12, 18 al 22, por favor. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada y pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Sí? Nadie se podía acercar al monte. ¿Sí? Qué contraste en ese terror que debió haber sentido el pueblo, ¿no? De acercarse al monte Sinaí. Uy, qué fuerte. ¿Y qué diferencia logró Jesús? Porque antes que Jesús viniera, pues Dios parecía como distante, como amenazante. Y después de la venida de Jesús, Dios nos recibe en su presencia por medio de Cristo. Con Cristo, los creyentes estamos libres de los rituales de la ley, de las obras de esclavitud y de ese tratar de hacer todo con nuestro esfuerzo humano. Juan 8:36, Pati, versículo chiquito, pero qué cierto y qué fuerte es. Juan 8:36. ¿Qué significa esto que dijo? No. ¿Juan 8? Juan 8. Ay, no, estoy en el 7, perdón. 36. Sí. Juan 8:36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres, ¿sí? Jesús nos libera de ser esclavos. ¿Esclavos de qué? De nuestros pecados, de querer cumplir nosotros con actos exteriores, con ritos y así estar bien con Dios. Jesús ya nos liberó de eso. Él ya pagó por todas esas faltas, ¿sí? Ahora vamos a ver las palabras que Isaías dio a los exiliados judíos en Babilonia. En Isaías 54, 1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ajá, así aplica Pablo a Sara, cuya esterilidad parecía hacer imposible esas promesas de Dios, ¿sí? Acuérdate que en esa época el que una mujer no tuviera hijos, era visto muy mal, ¿sí? Porque pues, las familias dependían de los hijos para subsistir. Cuando esos hijos crecieran, pues les iban a ayudar, ¿sí? Sobre todo cuando los padres estuvieran ya viejos. Entonces, Dios había traído libertad a los judíos en Babilonia. ¿Se acuerdan cuando los judíos habían estado cautivos muchos años en Babilonia? Finalmente Dios trae esa libertad y lo hace con los hijos de la promesa. Y nosotros somos hijos de la promesa. En Gálatas 27 y 28 vemos cómo
Pablo aplica este pasaje que acaba de leer Erika en Isaías 54:1 a esa Jerusalén celeste. Gálatas 4, 27 y 28. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú, que no tienes dolores de parto, porque por más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Te falta un pedacito. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Aquí Pablo está aclarando, así como Isaac heredó esas promesas que se le hicieron a Abraham, los creyentes heredamos esas promesas divinas, porque somos, como vimos, herederos espirituales de Abraham. ¿Sí? Ahora vamos al siguiente punto, la aplicación. Ándale. Sí, perdón, pensé que todavía faltaba. La aplicación en Gálatas 4, 28 para ti, Sí. Al siguiente capítulo 5:1. Entonces vete a Gálatas 4, 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Sí, aquí está explicando Pablo lo que había sucedido entre Sara y Agar. Y de alguna manera es una ilustración de la relación entre Dios y la humanidad. Está señalando esa gran verdad espiritual, ¿sí? Cristo murió para liberarnos del pecado y de la interminable lista de leyes y normas y que pudiéramos estar tratando tanto de cumplir, ¿no? Él nos hizo capaces de hacer lo que era imposible para nosotros, cumplir estrictamente la ley. Los mandamientos, en el primer mandamiento ya fallamos. Sí. En el segundo, amarás a tu prójimo Uy, ese ya. como a ti mismo, a mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? A ese, ¿por qué lo Ese vamos? yo le fallo. Ya, ahí ya fallamos, ¿sí? Entonces nos hace ya vivir de una manera desinteresada a nuestros deseos para ahora querer hacer la voluntad de Dios. Porque si nosotros creemos que con esa libertad podemos hacer lo que queramos, pues ¿sabes qué pasa? Volvemos a ser esclavos de nuestros pecados, de nuestras faltas. Volvemos a vivir en pecado. Entonces aquí Pablo nos asemeja con Isaac, quien fue milagrosamente concebido y traído a la vida bajo la promesa de Dios. ¿Y qué pasaba en estos pasajes que hemos estado viendo en Gálatas, no? Cómo los judíos de Jerusalén querían que los gálatas olvidaran esa promesa de Dios y su nueva relación con Él y otra vez estuvieran tratando de cumplir con muchas cosas que no era necesario. Y aquí Pablo les recuerda lo que pasa con los hijos de la promesa, con los verdaderos creyentes. Varios puntos, como vemos. Uno, persecución. Sí vas a tener persecución. En Gálatas 4:29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. El que había nacido según la carne, o sea, Ismael, como vemos, perseguía al que había nacido según el Espíritu, o sea, a Isaac. ¿Se acuerdan de ese pasaje en Génesis 21? Vamos a leerlo. Génesis 21 del 8 al 10, en el que Ismael se burla en la fiesta que le hacen cuando destetan a Isaac. Vamos a recordarlo.
en Génesis 21 del 8 al 10. Sí. Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham: echa a tu sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Y los descendientes de Ismael, que son, ¿quiénes? Los árabes, siempre han perseguido a los de Isaac, a los judíos. De la misma forma en que actualmente los incrédulos persiguen a los creyentes, esa persecución pues es una marca de que eres un cristiano genuino, de que eres un cristiano verdadero. Te van a perseguir, te van a criticar, te van a rechazar. Pero bueno, ya lo sabemos, entonces no nos sorprenda. Segunda de Timoteo 3:12. ¿Quién lo leo? Para ti. Segunda de Timoteo 3:12. ¿Están las T's? Sí. En el nuevo, para ti. Sí. Segunda. De Timoteo. No, pues no. Es que se me a ver. Es que, o si quieres... Sí. Segunda de Timoteo 3:12. ¿Dónde está? Es que los tengo doblados, Eriquita. Sí, ya vi. Por Es eso que no haces está. trampa, Pati, porque ya era para que te lo supieras Ya era sin para los que hubiera papelitos. comprado otra. No, para que te los aprendieras Sí. los libros. ¿Es lo que está con amarillo? Sí, Segunda de Timoteo 3:12. Ah, no, 3. 12. 3, 2. Busca el 12. 12. Ajá. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ajá. Entonces, si tú deseas obedecer a Dios y vivir para Cristo, pues sí, serás atacado, serás criticado. No te sorprenda cuando la gente te malentienda o te critique. No te desanimes, ¿sí? Sigue haciéndolo porque pues a Dios es al único que debemos agradar, no a las personas. Entonces vamos al siguiente punto también. Otro resultado de los hijos de la promesa, pues es esa herencia que vemos en Gálatas 4:30. Más que dice la escritura: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava Con el hijo de la libre. con el hijo de la libre. Exacto, dice, echa fuera a la esclava. Está citando aquí a Génesis 21:10, ¿sí? Para ilustrar que quienes tratan de ser justificados en base a esas cosas exteriores, a únicamente estar tratando de cumplir exteriormente, serán echados de la presencia de Dios. Los hijos de la promesa tendrán esa herencia, esa recompensa venidera. En Efesios 1:13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en el que fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que el que arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ese habiendo creído en Él, ¿sí? Y somos sellados con el Espíritu. Acuérdate, cuando antiguamente mandaban una carta, que la escribían y la doblaban, ¿verdad? Y le ponían el lacre y le sellaban. Y eso que garantizaba que pues esa era una prueba de que era una carta auténtica y que tenía seguridad y que tenía autoridad. No se podía romper ese sello. Así nosotros somos sellados con el Espíritu de Dios, que viene a morar desde el momento en que tú reconoces tus faltas, le pides perdón a Dios, te arrepientes y le abres las puertas de tu corazón. Tenemos ese Espíritu Santo que es como un anticipo de lo que tendremos más adelante cuando estemos en la presencia de Dios y que está mostrando realmente si tienes una auténtica fe.
y que te garantiza de alguna manera pues esa vida eterna, que sabemos que cuando partamos estaremos en el cielo, no porque seamos muy buenas, no porque hayamos cumplido con esto y aquello, y así como los Boy Scouts, ¿no? Hoy hice 3 obras, no, es por fe, porque Jesús ya pagó por nuestros pecados, ¿sí? Entonces, el tener el Espíritu Santo también es el que pues, nos va a guiar en lo que debemos hacer, nos va a dar ese valor, nos va a dar esa fuerza para querer obedecer a Dios. Somos hijos de Dios y esto nos garantiza la vida eterna. No todos son hijos de Dios, porque la gente dice, no, creación de Dios, sí, pero hijos de Dios, pues solo el que acepta ser hijo de Dios, ¿no? Si alguien rechaza, pues ¿cómo va a ser su hijo? ¿Sí? Te ponía el ejemplo, ¿no? Que si tú vas a un lugar para adoptar un hijo, un niño, porque quieres que sea tu hijo, y vas a ese lugar y dices, no, pues sí, este niño va a formar parte de la familia. Pero el niño dice, no, espérate, yo no quiero ir a tu casa, yo me quiero quedar aquí, en el mundo, no quiero. ¿Es tu hijo? Pues por supuesto que no. Entonces todo aquello que rechaza a Jesús, pues no puede ser hijo de Dios. Es creación de Dios, sí, pero no forma parte de la familia de Dios, ¿sí? Entonces, por último, vamos a ver el último punto, que es esa libertad, que nos la dice en Gálatas 5:1, el primer versículo, creo que lo tienes ahí, Pati. Sí. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aquí no lo está diciendo, sí, Pablo está exhortando a los Gálatas y a nosotros a permanecer en esa libertad en la que fuimos llamados. Cristo ya nos libertó del poder del pecado. Entonces, ¿por qué querer, como estaban haciendo los Gálatas, regresar a esa esclavitud de querer cumplir con ciertas cosas? Ya te hizo libre. Y como les decía, no es esa libertad de que yo hago lo que quiero. No, porque entonces volvemos a caer en nuestras faltas, nuestra esclavitud, ¿no? Sino es de veras libertad para querer hacer lo que yo quiero agradar a Dios, yo quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga, quien quiere que yo sea, ¿no? Pues este es el estudio de los 2 pactos. No sé si tengan alguna duda, algún comentario que quieran hacer. No, nunca, fíjate que no había, qué manera tan distinta de ver el estudio de allá, estaba con este contexto de ¿Verdad? los pueblos, la libertad. Nunca lo había visto Sí, así. sí, yo tampoco, hasta que en este estudio dije, sí, de veras, o sea, una es la libre, otra es la esclava. ¿A cuál quieres pertenecer? ¿Cuál eres? Y ya Jesús ya nos dio esa libertad, como vimos en este primer versículo del capítulo 5. Estad firmes, firmes en esa libertad que ya te la dio Cristo. No quieras estar regresando a esclavitud. Y era lo que les estaba pasando a los Gálatas. Vamos a seguir viendo en este libro de Gálatas. De veras que es un libro bien bonito y que constantemente nos está hablando de esto, ¿sí? De lo que es la gracia y lo que es la ley. Lo hemos estado viendo entonces. Entonces, pues voy a dar gracias y pues, Padre amado, te quiero dar muchas gracias por hacernos libres, como dice tu palabra, de esta esclavitud, de tratar de cumplir con todas esas normas o cosas exteriores que sabemos que no son lo que nos da la salvación, Padre. Tratando de hacerlo solo en un esfuerzo humano. Gracias, Señor, por Jesucristo, que Él nos ha dado esta libertad al haber pagado por todas nuestras faltas en la cruz y hacernos así justos ante ti, Padre. Al haber aceptado cada uno de nosotros que tu Hijo ya realizó este sacrificio a nuestro favor y que ya fue nuestro sustituto al pagar por nuestras faltas, Señor. Gracias por tener una Biblia, por tener tu palabra que nos va guiando y nos va dando dirección en nuestra vida, Señor. Te pedimos que pues este año crezcamos espiritualmente, Señor, que creamos más en ti, que nuestra fe no decaiga, que aumente cada día, Señor, en todas las cosas, sabiendo que tú tienes el perfecto control de todo lo que sucede en nuestras vidas. Te pedimos para que nos des valor
para compartir las buenas nuevas a otras personas, Señor, que no te conocen y que muchas veces sí nos falta valor, nos falta tiempo, nos falta esa disposición de querer compartir a otros para que también vengan a tus pies, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.